Para ponernos en el cuadro de la obediencia desde el principio, voy a repetir algunas ideas que dije en la última conferencia. La obediencia tiene sus grados de voto, de virtud y el espíritu. Y el voto es lo que es estrictamente bajo pecado, la virtud es lo que pide mayor perfección y el espíritu ya es la santidad, lo heroico. Y el estado religioso es para conseguir la máxima obediencia. El voto de obediencia es el más esencial de los tres. Y ahora voy a seguir por donde nos quedamos. La obediencia es oblación, es la entrega de todo el ser material y espiritual. Engloba de suyo todo lo de los otros dos votos, lo engloba todo. Es un holocausto. Después de la misa y del martirio, no hay sacrificio que iguale o sobrepase a la profesión religiosa. Y dentro de ella, la obediencia. Por eso, la profesión religiosa, si se hace con la debida disposición de antes morir que desobedecer en lo que sea obligatorio moralmente, en estar despegado de todo apego a pecado venial, pues como digo, la profesión religiosa puede equivaler a una indulgencia plenaria. La obediencia, dice San Bernardo, conduce al martirio, porque el que quiere obedecer de veras y a la perfección, necesariamente ha de sufrir, y mucho, en su carne y en su corazón. Vamos a explicar esta frase de San Bernardo. Dice, ha de sufrir mucho en su carne. Esto se ha de entender porque el ser perfectamente obediente muchas veces nos puede traer el exceso de trabajo, el cansancio, incluso hasta por una debilidad psíquica, el estrés. En ese sentido, se sufre en la carne como una consecuencia normal de la santa obediencia. Pero esto no se ha de entender de que por ser obediente tengo que ser necesariamente puesto en peligro en cuanto a mi salud gravemente. Por ejemplo, no tendría que ser un riesgo de la obediencia, no tendría que ser el que coja una tuberculosis o una pulmonía porque la superiora me ha dicho que con 10 grados bajo cero tengo que dormir sin frazadas y sin calefacción, porque es la obediencia. No se refiere eso a San Bernardo, eso sería contra el quinto mandamiento, eso no lo puede querer Dios. Entonces, cuando dice San Bernardo eso de que ha de sufrir mucho en su carne, se ha de entender que los trabajos que nos ponga la obediencia nos van a ocupar mucho tiempo, nos van a cansar el cuerpo,
y eso nos va a traer sufrimiento de la carne. Y incomodidades también de la carne. ¿Y qué quiere decir San Bernardo cuando dice que necesariamente ha de sufrir el verdadero obediente en su corazón? Porque la obediencia es el mayor despegador que existe en este mundo. Es el mejor desatascador de voluntad propia de nuestras tuberías interiores. Es el más ácido corrosivo contra todas las impurezas de nuestra alma. La obediencia es el instrumento de Dios para adelantarme el trabajo de la muerte. La muerte lo que hace es separarnos de todo lo creado. ¿Qué le importa al rico ya cuando le queda un minuto de vida los milloncitos que tiene en el banco? ¿O quién se los va a quedar? Pues eso es lo que hace la obediencia. Me despega totalmente de lo creado antes de que venga la muerte a hacerlo por la fuerza. La obediencia me lo hace hacer con mérito, libremente, con mérito. La obediencia es la muerte con mérito, la muerte libre. Y en cambio la separación del alma y del cuerpo, lo que llamamos comúnmente muerte, es a la fuerza y sin mérito. Por eso, qué gran negocio para el alma adelantar la muerte para que sea llena de mérito, por mi libre holocausto. Y así cuando venga la muerte física ya no le quede nada por hacer, porque se adelantó la obediencia a hacer todo lo que hace la muerte física a la fuerza. Y cuando viene la cadavera con la hoz ahí, ya te tengo, es tu hora. Si ya está hecho todo, mi alma está libre. Solo falta que hagas así y separes mi alma de mi cuerpo. Pero todo lo demás ya está hecho. Es lo que llamaba San Pablo de la Cruz la muerte mística. Dice San Francisco de Sales, es más grande martirio perseverar toda su vida en la obediencia que morir de golpe atravesado por una espada. A veces envidiamos un poquito los mártires, mira, un golpe y directito al cielo sin pasar por el purgatorio. Pues viene este doctor de la Iglesia y me dice, más tendrías que tener envidia santa del perfecto obediente, que es un martirio diario. Y dice Santa Teresa de Jesús, como el demonio ve que no hay camino más presto que lleve a la suma perfección que el de la obediencia, pone tantos disgustos y dificultades debajo de color de bien. Ahí va el demonio a hacer su oficio, que es engañar, bajo color de bien. Nosotros somos maestros en justificar nuestro mal. Somos expertos. Pregunten a todos los presos que quieran que estén en las cárceles, asesinos, ladrones, estafadores, todos tienen una excusa. Yo aquí estoy injustamente. Me pusieron una
pena injusta, porque yo tenía razones para actuar, porque yo maté a mi suegra porque estaba destruyendo mi matrimonio, y eso me daba a mí en la conciencia justificación para actuar. Mis niños se iban a quedar con padres huérfanos en vida. ¡Qué terrible! Y a mi suegra le quedaba apenas 3 meses de vida. Así que lo miré en la balanza y dije, es mejor matar a la suegra. Y luego va y me denuncian y estoy aquí en la cárcel. Soy un mártir por salvar el matrimonio. ¿Lo ven? Todo lo justifican. Si luego preguntamos al mafioso, al narcotraficante, oiga usted, es que vender droga es mi trabajo, la gente la compra libremente, yo no fuerzo a nadie a drogarse. Y así todo. El que roba bancos, oiga usted, es que los bancos son unos usureros, yo estoy recuperando el dinero que me han robado con créditos y con préstamos que me hacen con usura. Y luego yo vengo con la ametralladora y recupero lo mío, y encima me meten en la cárcel. Todo es justificación, todo. A nosotros nos pasa lo mismo. Es que yo tengo que desobedecer por esto y por esto y por esto, porque hay muchas razones buenísimas en contra de lo que dice la superiora. Y me justifico, y soy un auténtico doctor honoris causa en justificarme. Eso sí, cuando se trata del prójimo, de la hermanita que está al lado, es completamente al revés. Hago el oficio del demonio, acusador, 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 siempre mirando la peor parte. Pero yo, cuando se trata de mis asuntos, es que yo hice esto, por esto, por esto y por esto. Y si lo supieran la superiora y mis hermanas, como lo ve Dios desde el cielo, entonces se agacharían y me pedirían perdón, porque soy una mártir. Y todo eso bajo capa de bien. Claro, no nos va a tentar el demonio con capa de mal, El apego a las cosas impide el segundo grado de humildad de San Ignacio. Ese apego que me opone a la obediencia y que me hace pecar, aunque sea solamente venialmente, repito, me impide alcanzar el segundo grado de humildad de San Ignacio en sus ejercicios espirituales, que es necesario para que se me perdone ese pecado, necesario para ganar la indulgencia plenaria que yo quiera ganar. Porque si yo estoy oponiendo ese apego voluntario a la obediencia, y esa obediencia es mandato moral, que diríamos es de conciencia, aunque sea solamente bajo pecado venial, si yo no acepto eso, ya puedo confesarme 1000 veces, no se me perdona el pecado por falta de arrepentimiento. Se me perdonarán otros pecados veniales, pero ese no. Y no ganaré ninguna indulgencia plenaria. El daño que me hacen los apegos, el resistirme, el corretear al superior. Y la obediencia es un martirio que se vuelve cruento ante un superior que puede llegar a ser desacertado. Entonces ese martirio se vuelve cruento, que sin mandarme cosas que son
pecado, que no podría obedecer, pero sí me puede mandar cosas imprudentes. Entonces, igual tengo que obedecer, porque no me está mandando un pecado. Entonces ahí el martirio de la obediencia, repito, se vuelve cruento y vale mucho más delante de Dios. Por eso decía Santa Teresa que estaba dispuesta a dar la mitad de sus méritos. Imagínense los méritos que ganaba Santa Teresa todos los días, muchísimos. En un día a lo mejor merecía más que otras muchas almas en toda su vida. Estoy dispuesto a dar la mitad de mis méritos al que sufra paciente y humildemente a un superior, no me acuerdo ahora el adjetivo que usaba, pero a un superior muy desagradable. La autoridad perfecta gobierna con prudencia, firmeza y bondad. Esas son las tres características de la autoridad perfecta. Prudencia en cuanto a lo que manda, firmeza en cuanto a exigir el cumplimiento y bondad. Y bondad en cuanto a las formas. Esto es muy importante. Claro, una superiora, por más que sea prudente, porque es muy inteligente y tiene mucha experiencia y manda lo que debe mandar, pero le falta firmeza, pues se le suben a las barbas si las tuviera. Y si le falta bondad, entonces estresa a todas con formas hirientes que hace que se rebelen. Por eso ha de tener las tres cosas: prudencia, firmeza y bondad. Pero si nos toca un superior que no tiene estas tres cosas o las tiene poco, entonces el súbdito tiene que ahí vivir ese martirio cruento, como lo vivió Jesucristo en la cruz, que podía el Padre haberle dicho: mira, hijo mío, como tú tienes dignidad infinita, basta con que te hagas un pinchacito aquí con un cardo en el dedito, te salga un poquito de sangre y digas: Señor, que se salve todo, que la redención total y universal. Y ya se hubiera hecho así la redención universal, con un pinchacito nomás, porque yo tengo dignidad infinita, el Verbo encarnado. Podía haberle dicho eso el Padre: ¿para qué te voy a hacer sufrir tanto con torturas en la cruz? ¿No eres mi hijo amado? Pues en vez de eso, el Padre, martirio cruento, para que todo el mundo sepa lo que es amar a Dios y lo que Dios ama al hombre. Por eso, pues Jesucristo tal vez te pone en las circunstancias para que tú demuestres el amor que tienes a Dios. Y el amor que Dios te tiene de ponerte en esas circunstancias para elevarte mucho más alto y salvar muchas almas del infierno, que salvarías menos con un superior perfecto, que no te hiciera sufrir. Todo está medido por Dios. Lo que pasa es que nosotros, como decía el Padre Pío, vemos el dibujo por la parte reversa del tapiz. Dios está haciendo un tapiz hermosísimo para ti y tú ves el reverso y te quedas desconcertado. Esto no tiene sentido. Fíate de Dios. Pero la autoridad perfecta, digo, no tiene que ser mala para probar. Voy a ver, que salven muchas almas, ahora les voy a hacer sufrir. No, eso jamás. Tiene que ser lo mejor posible, como si tuviera como súbditos a niños pequeños y frágiles a los que ha de cuidar para que perseveren hasta la muerte, sin provocarles tentación sus actuaciones. Eso de probar, eso que lo haga Dios, que sabe cuál es la medida de nuestras almas.
La superiora tiene que actuar como cuando le da una mamá cariñosa una papilla a un niño pequeño, un bebé. Entonces le da la papilla, una cucharita, y el bebé dice, no, no, no. Y entonces la mamá sabe con prudencia que le conviene a ese niño tomar esa papilla. Y por eso le da esa papilla y no le da un cacho de carne. Entonces la mamá le da con prudencia lo que sabe que tiene que darle, no ajenjo. Ahí tienen la prudencia. Segundo, firmeza. El niño dice, no, no, papilla no. Y ella, con firmeza, le insiste, tienes que tomar la papilla. Y le insiste hasta que la toma. No dice, bueno, pues si no quieres papilla, pues nada. Entonces, ¿qué quieres? ¿Coca-Cola? Venga, Coca-Cola, es lo que más te gusta, ¿no? Y el niño se muere. Esa es la superiora blandengue, que dice, ay, no, 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 ¿para qué me voy a enfrentar yo con mis súbditas? Mejor que hagan lo que quieran y me van a querer más. Pues se morirán todas. Entonces la mamá buena, además de darle la papilla, que es lo que le conviene, que es la prudencia, tiene firmeza. Dice, no, hijo mío, la papilla, hasta que no toma la papilla le insiste. Esa es la firmeza. Hay que cuidar el orden de la comunidad. Hermanas, esto que están haciendo está mal, hay que cambiar esto, etcétera, etcétera. Firmeza, porque es por amor, por el bien a todas. Y tercero, la bondad. ¿Ustedes creen que la mamá le va a decir al niño bebé que le está dando la papilla, que no quieres papilla? ¡Pish! A ver si quieres papilla o no. ¿Quieres papilla o no? ¡Pish! A ver si te voy a sacar un ojo, cuidado, Claro, la mamá no va a tratar así a su niñito bebé, sino que va a cuidar la forma, la bondad, el tercer elemento de una autoridad perfecta, la bondad. Y le va a decir, hijito mío, y le va a acariciar así la frentita, le va a dar un besito en la frente, no lo tomen al pie de la letra, ¿no? Y le va a convencer por las buenas de que eso que está haciendo es lo mejor para él. Y entonces al final el niñito abre la boca con gusto, porque le ha puesto la comida, que es la manzana de oro, en la bandeja de plata de la forma, de la ternura. Esa es la mejor palabra que me ha salido para describir esto. Ternura. No tenga miedo el superior de tener ternura. Dios es tierno, eso no es amistad particular. Cuando una autoridad no es sabia y fuerte, normalmente se sigue el relajamiento y el desorden de toda la comunidad. Con la desobediencia se hace daño directamente a la comunidad. Es como se mina todo el orden de la comunidad. Por un lado, la que detenta el cargo arriba no cumple esas tres condiciones, prudencia, firmeza y bondad. Y por otro lado, las que están abajo, pues no son ejemplo de obediencia y hacen sabotaje. Entonces, claro, la mezcla es un polvorín. Entonces, los dos tienen que poner de su parte, la que tenga el cargo de arriba y los que estén debajo. La que tenga el cargo de arriba tiene que suplir la falta de virtud de los de abajo, siendo más tierna, más firme y más prudente. Y los que están abajo tienen que suplir la imperfección de la que está arriba, si es necesario, viviendo un martirio cruento de obediencia. Aunque a veces la superiora se pase y se le vaya la mano, lo que sea, que el súbdito sepa en ese momento suplir para que se mantenga el orden de la comunidad. No decir, como hacen los mediocres, si tú no cumples, yo tampoco.
Si tú no eres tierna, prepárate porque voy a ser un rebelde, un rojo tremendo. Te voy a hacer sufrir. Así que o tú eres perfecta o prepárate. Jamás. Eso no. Si tú no cumples, yo por amor a Dios cumpliré más todavía. Supliré más todavía. Es como el matrimonio, cuando el marido tiene un momento malo, la mujer lo sufre y cede, ¿no? Para que no haya guerra. Y cuando la mujer, la esposa, tiene un momento malo, el marido, pues que sepa ceder y que sepa aguantar. Y así aguantan hasta la muerte unidos. Si no, no aguantan. Y para eso se necesita mucho amor. Entre ustedes se tienen que amar mucho. Porque si no, cuando viene la dificultad, no hay fuerzas para hacer el bien, si no hay amor. Y el amor se demuestra sobre todo cuando el otro no me da razones para amarlo humanas y solamente me queda el ágape, el amar por amor a Dios, el hacer las cosas por Dios. Entonces es cuando se suple. Si solamente estoy dispuesto a amar cuando me aman, estamos perdidos. Dice Jesucristo a Santa Margarita María de Alacoque: todos los religiosos separados y desunidos de sus superiores se deben mirar como vasos de reprobación. Por eso el inferior, pensando herirle, se produce otras tantas heridas mortales. Vamos a comentar esta frase de nuestro Señor en la conferencia de esta tarde.